Gloria al Señor. Siga el Señor bendiciendo vuestras almas en esta preciosa tarde. Dios bendiga al pueblo de nuestro Dios, el cual, ¿verdad?, se está conectando en este momento, en este su programa, El Tiempo del Fin. Bendito el Señor. Damos gracias a nuestro Dios por Jesús, que estamos de vuelta aquí. Habíamos, ¿verdad? Queremos anunciar de antemano que ya pronto estaremos, ¿verdad?, cambiando un poco dentro del programa. Estaremos entre un lunes sí y un lunes no. Para que me entiendan, sería, ¿verdad?, cada otro lunes, exacto, no el Señor. Queremos presentar a nuestro hermano Ángel, que ya usted lo conoce, parte del Ministerio del Tiempo del Fin. Que el Señor le continúe bendiciendo. No olvide compartir el programa con sus familiares, con hermanos, primos, hijos, abuelos, tíos, para que se gocen de esta bendición, de esta palabra que vamos a traer en esta noche. Amén, que va a estar tremendo. Ya volvemos a comenzar los estudios de Apocalipsis. Gloria al Señor. Es que hay una necesidad, ¿verdad? La gente nos habían pedido, habíamos esperado un buen tiempo, pero creo que llegó el tiempo para poder hablar. Queremos, ¿verdad?, quizás nuestro hermano Cristian no está aquí hoy. Señor, esperamos, ¿verdad?, que él pronto se esté conectando. Puede ser que esté trabajando en este momento. Así que saludamos a toda la iglesia de Pómpanos, a todos los amigos que se están conectando, a los amigos de diferentes países que también llegan a conectarse de nuestra organización y fuera de nuestra organización. Saludamos, ¿verdad?, al cuerpo ejecutivo, saludamos a todos los ministros y a todos los consiervos del Señor que oran y claman juntamente con nosotros. Por eso, hoy entramos, ¿verdad?, en esa continuación del capítulo 1, como habíamos dicho. Algo bien importante dentro del libro de Apocalipsis es que podamos nosotros entender ese capítulo primero, porque nos da a entender más. Creo que el capítulo 1, usted va a ver que corre rápido desde que empieza el Señor a manifestarse hasta el rapto también. Habla del rapto, lo vamos a ver hoy. Habla del rapto y también la venida del Señor, y después cuando la iglesia del Señor es unida con Cristo, por Jesús. Todo ese capítulo 1 habla de tantas cosas, ¿verdad? Por eso que es como que es la tesis de todo el capítulo. Una introducción. Sí, tremenda. Por Jesús. Vamos a orar por aquellos hermanos, ¿verdad?, que no pudimos ver el domingo. Algunos están de vacaciones, no están enfermos, están de vacaciones. Por Jesús. Y hay algunos que le dan que le dio un poquito de catarro y eso, pero como nosotros decimos catarro, pero no fue nada de COVID. Gracias a Dios. Y lo pudimos ver el domingo y gracias al Señor vimos a nuestra hermana Carmen otra vez con nosotros, el Señor. Así que le soltamos que siga hacia adelante en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias en esta hora, Señor. Suplicamos tu misericordia, tu gracia que esté con nosotros. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces a aquellos que están, Señor, ahora mismo conectados, Señor. Y tú sabes la necesidad, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, si hay alguien enfermo, Señor, declaramos sanidad, Señor, restauración. En el nombre poderoso de Jesús, manifiesta tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, dala a conocer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ay, perdón. Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis. Gloria al Señor. En el libro de Revelaciones. Bendito el Señor. Y vamos para el capítulo. Estamos en el capítulo 1. Y vamos a leer el verso 10, que es bien interesante para empezar a leer del 9 en adelante. Por el Señor, hasta donde el Señor nos permita en este capítulo. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy, gloria al Señor. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre mío, sobre todo, Señor,
que tu sabiduría se manifieste para que tu inteligencia, la práctica de esta misma palabra, sea, Señor, trazada en nuestras vidas, que en nuestro corazón, nuestra mente, pueda recibirla, Señor, y como dice tu palabra, de la abundancia del corazón, que es la mente, habla la boca y manifiesta el cuerpo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y vamos a empezar rapidito con los primeros, esos dos versos, el 9 y el 10, que brinca. Hay mucho en esos rápidos, en esos dos versos, ¿no, Señor? Y vamos a pedir a nuestro hermano Ángel. Y Ángel, este capítulo, la verdad que cuando nosotros entramos a la palabra del Señor, nos vamos dando cuenta cómo el Señor empieza a hablar de todo lo que va a hacer Él, quiénes van a estar manifestados en eso. Y hoy vamos a entender un poco más cómo nosotros, la iglesia del Señor, tiene mucho que ver, especialmente en este último tiempo que ya estamos en el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? En los postreros tiempos, ¿no, Señor? Donde antes del rapto de la iglesia. Y oiga bien estos dos versos, el verso 9 y el verso 10 del capítulo 1 de Apocalipsis. Amén. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Wow, tremendo, ¿verdad? El Señor. Y yo sé que usted dirá, pastor, usted siempre dice tremendo. Es que la palabra impacta de manera muy especial, ¿no? Jesús. Miren lo primero que dice. Lo primero que dice el texto en el verso 9 dice, yo, Juan. Ya dijimos lo que significa Juan, ¿verdad? El fiel, el que ha sido fiel, ¿verdad? Dice, yo el que ha sido fiel, lo que quiere decir. Ahora dice, vuestro hermano, ¿verdad? Vuestro hermano, coparticipante vuestro en la tribulación del reino y de la paciencia de Jesucristo. O sea, habla de dos cosas bien importantes. Participante del reino, y no el reino que predican por ahí, porque ya el reino del Señor ya empezó a establecerse cuando Él se manifestó a los discípulos, y Él mismo se lo decía, el reino del Señor se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Dice, el reino y la paciencia de Jesucristo. La paciencia de Jesucristo es la misma palabra, también lo habla en Apocalipsis, capítulo 3, específicamente el verso 10, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, verso 10, lo habla, refiriéndose a la palabra y a la paciencia, que también en Hebreo, capítulo 3, Hebreo, capítulo 1, verso 1, empieza Dios a hablar de cómo habló a través de los profetas en otros tiempos a este pueblo. Ahora dice del reino, escuche bien, del reino y la paciencia de Jesucristo. Hay una palabra antes de eso que dice participante. O sea, la salvación es para aquel que participe del reino y de la paciencia de la palabra de Jesucristo. Si no estamos participando en esa palabra, que es meramente que practicar la palabra, la verdad que es la palabra del Señor, que es Cristo Jesús. Dice Juan, estaba en la isla llamada Patmos, ¿verdad? Es el nombre de la isla. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Note que dice ahora, ¿verdad? Como que se recalca, se repite. Dice, por causa de la palabra de Dios, pero arriba dice claramente cuál es el testimonio, ¿verdad? Que es la paciencia de Jesucristo. Dice, por el testimonio de Jesucristo. O sea, por esa misma palabra, en vivirla, en pregonarla en diferentes
lugares. Aquí Juan está hablando de lo que va a suceder también con el que ha sido fiel. La iglesia es la que ha sido fiel. ¿Cuál es la iglesia? La verdadera, la que se mantiene todavía buscando y esperando, ¿verdad?, el sonar de la trompeta, el rapto. Por eso es que dice la que ha guardado el reino, la que está practicando el reino en las tribulaciones, porque estamos en esta tierra, pero no permanecemos en esta tierra, porque nuestro reino es celestial, no es terrenal. Amén. Y dice, asimismo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y asimismo el Señor nos dejó en el mundo y oró al Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de este mundo. Por eso es que entra en el verso donde dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde estaba él? Tirado en pasmos. ¿Puesto dónde? Ahí. ¿Porque los quiso los hombres? No, porque era el plan divino de que él estuviera ahí, porque ahí era que iba a empezar, ¿verdad?, él a escribir el libro mejor conocido, el Apocalipsis, como la revelación, el quinto libro. El libro que ha quedado abierto, que nadie puede añadir en él, está abierto, pero nadie puede añadir en él, y va a ser cerrado hasta que Cristo venga, ¿verdad?, a manifestar todo lo que está escrito en él. Que es lo mismo que le dijo Jesucristo a Pedro, cuando llamó a Pedro, después de la reconciliación que Pedro hizo con Jesús, y entendió a lo que lo había llamado el Señor. Juan estaba allí, y el Señor le dice a Pedro: ven y sígueme. Y Pedro pregunta: ¿y de este qué? Y Cristo declara y dice: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, quedará. ¿Verdad? Y a veces se decía, en Hechos lo habla, se decía que ese discípulo no iba a haber muerte. No quería decir, Cristo no quiso decir el discípulo, quiso decir lo que iba a ser el ministerio de ese discípulo, ¿verdad? Juan escribió el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y el quinto libro, que es Apocalipsis, que ha quedado hasta la venida del Señor. En el verso 10, ya Juan se identifica como totalmente la iglesia del Señor, y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Gloria a Dios. Cuando la palabra dice yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, claro está, la palabra se refiere en el día sacro, en el día para adorar y glorificar el nombre del Señor. En este caso ese día cambia, hay muchos que difieren de eso, todavía creen, ¿verdad?, que directamente el sábado, pero el día de adoración fuerte se constituyó en la resurrección, porque el fundamento de la iglesia está en que Cristo resucitó al tercer día. Amén. No es que murió, porque él murió por nuestros pecados, amén, y su sangre nos limpió de todo pecado, pero el poder y la autoridad de aquella muerte y de limpiarnos de pecado es que él resucitó. Que la muerte no pudo tomar dominio sobre él, porque si la muerte tiene dominio sobre él, quiere decir que había pecado, porque la paga del pecado es que es muerte. Por ende, Cristo resucitó. Dice: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Identifica que la iglesia tiene que estar en el Espíritu. ¿Y cuál es el día del Señor para la iglesia realmente? Todos los días. Es el día del Señor para nosotros. Todos los días estamos en intimidad con el Señor, porque no se sabe cuándo es el día ni la hora cuando el Señor suene su trompeta. Y ahí en el verso 10 lo dice. Dice: y oí detrás, no al frente. ¿Cómo? Detrás, implicando la postura hebrea en la oración, en la intimidad. Dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, cuando estamos en la intimidad de oración, cuando estamos en la intimidad con Dios, cuando estamos como hacemos, ¿verdad?, cuando estamos nosotros en el culto, como este domingo, el Señor, que de hecho no lo pudimos transmitir porque tuvimos mucho problema con lo del internet, ¿no, Señor? Estaba medio impío el internet, no es Jesús.
pero espero que ahora se haya convertido. Aleluya. Pero pudimos, ¿verdad? Sentir la presencia del Señor y estaba la coinonía que hace el Espíritu Santo con la iglesia y nosotros, ¿verdad? Entre los unos a los otros. Y vemos que ahora dice, y oí detrás de mí. ¿Y quién está detrás de la iglesia? ¿Quién dirige a la iglesia? ¿Quién es el que se manifiesta dentro de la iglesia? ¿Quién es el que pronto ha de manifestarse para subirnos en los aires y encontrarnos con Jesús? Amén. Si no es el Espíritu Santo. Pero la trompeta se sonará. Y note que dice, y oí detrás de mí una gran voz. ¿Cómo? De trompeta. Que es lo mismo que dice en Tesalonicense, ¿verdad? Primera Tesalonicense, capítulo 4, del verso 16, cuando habla sobre la voz, que es el rapto, que habla la voz, el rapto, gloria al Señor, que habla el sonar de esa gloriosa trompeta que estamos nosotros esperando y que está pronto a suceder. Y miren lo que dice, el verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, ahí está la voz que oyó Juan, con voz de arcángel, el arcángel, ¿verdad? Dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Ahora Juan, dentro de lo que Dios empieza a revelar, y Juan empieza a prescribir lo que el Espíritu le da, y vemos que la palabra inspirada dice, claramente dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí, no escuchó, sino que oí de cerca, detrás de mí, una gran voz como de trompeta. ¿Quién será ese? Lo del Señor. En el verso 11, Señor, vamos a entrar a la palabra, el verso 11, amén. Yo me pongo a pensar, como él dice, una voz grande de trompeta. Amén. Uno se pone a ver los que han ido bueno, en el tiempo de antes, cuando uno iba a esos conciertos que esas bocinas sonaban tan y tan duro que uno lo sentía hasta en el cuerpo. La persona hablar o la música. Impactaba. Sí, impactaba. Y me imagino que así fue que él sí fue impactado. Cuando esa voz de Jesucristo habló, que retumbó, que lo tiene que haber puesto a temblar, porque una gran voz de trompeta, y al decir trompeta, que era loud, como dice en inglés, que era bien fuerte. Sonido fuerte. Un sonido fuerte. Y de alboroto. Sí, alboroto. Y es impresionante cómo es que él dice gran voz, como de trompeta. Eso fue algo para él bien impactante. Y está el punto, ¿verdad? Que él lo está escribiendo detrás de mí. O sea, es como sorpresa también. O sea, que es como dice la palabra, el día y la hora nadie sabe cuándo es. Nadie puede decir cuándo va a ser la venida del Señor, porque la palabra no especifica. Lo único que especifica la palabra y dice que está en la sola potestad del Padre. O sea, el Padre que también manifiesta al que estaba dentro del Padre, el Hijo, si uno se había conocido del Hijo antes, hasta que el Padre quiso manifestarlo, así mismo también está el día y la hora al cual va a venir a buscar la iglesia del Señor. Aquellos redimidos por la sangre preciosa del Cordero, pero tienen que tener su oído afinado para oír que esa trompeta va a ser impactante, porque como mismo está diciendo nuestro hermano Ángel, va a ser como ¿verdad? Sorpresa, va a ser te va a coger, ¿verdad? De momento. Lo que nos debe de coger no fuera del Señor, sino constante en el Señor, ¿verdad? Y va a impresionar porque no es lo mismo
que esté usted de frente de alguien Que tocando una está trompeta esperando que la va a tocar cuando... a que te toma de sorpresa la parte de atrás, ¿ves? Y esto es lo que está implicando, ¿verdad? Esto es algo como el mismo apóstol utiliza para escribir, para que entendamos lo impactante que va a ser parte simbólico y parte también que va a ser totalmente literal. Amén. Amén. Y en el verso 11, esto está tremendo. Mire lo que dice. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Se me hace un poco Tremendo, ¿verdad? Dice, cuando dice la voz, la trompeta dice, yo soy el alfa y la omega. Y todos sabemos lo que es, ¿verdad? El alfa y omega. El principio y fin también. O sea, él es el todo. Por eso es que este programa se llama El tiempo del fin. No quiere decir que es el final, sino el tiempo de Jehová. ¿Verdad? El tiempo, el kairos de Jehová. Entonces, mire esto, dice, escribe en un libro lo que ves. O sea, literalmente Dios le dio la visión visible, no únicamente, ¿verdad? Como a veces pasa, puede ser a través de sueños, no, esto él lo vio, ¿verdad? Dice, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y empieza a mencionar los nombres de la iglesia, ¿verdad? Como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sobre estas iglesias que estaban a la parte superior de Asia, donde Dios estaba tratando con un grupo de personas redimidos del Señor, muchos judíos, porque la primera iglesia no fue rápido donde se mezclaron los gentiles, no es como la gente, si leemos el capítulo, como el libro de Hechos, que lo escribió Lucas, nos damos cuenta que entonces no fue tan rápido así, sino que realmente todos los cristianos eran judíos, hasta que empezaron, ¿verdad? Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles, el Señor, y hubo convicciones y bautismo del Espíritu Santo, el Señor. Por ende, aquí vemos estas iglesias, 7 iglesias, en las cuales Dios empezó a tratar. Número 7 implica perfección, lo dijimos en el programa anterior. Número 7 implica la perfección, donde Dios va a perfeccionar a un grupo de iglesias a los cuales son redimidos. Vamos para el verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí en estos textos hay algo bien peculiar. Hemos hablado sobre los 7 manifestaciones del Espíritu de Jehová. Lo dijimos en el programa anterior. Y lo puede buscar. Pero ahora está hablando de algo diferente. Y dice que él y yo volví, se miró, para ver la voz que hablaba conmigo. Acuérdense que la voz se oía a la parte de atrás. Dice, y vuelto rápido, vi 7 candeleros de oros. No dice 7 ángeles, ¿verdad? En un futuro lo vamos a ver, ¿verdad? En todo Apocalipsis se mueve, porque aproximadamente en todo Apocalipsis sale como algunos, si no me falla la memoria, como algunos 22 ángeles. Y no todos son lo mismo. No podemos, ¿verdad?, confundir el ángel de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, con los que futuros se van a manifestar a Juan. El ángel de Jesucristo
puede recibir adoración, Amén. porque es el Espíritu Santo, pero los demás ángeles no, para que nadie se me vaya a adelantar y confundir en eso, ¿verdad? Dice, y vi 7 candeleros de oro. No está diciendo 2 candeleros, o como dice en el Viejo Testamento, un solo candelero. Ahora está diciendo ¿cuánto? 7. 7 autoridades, 7 firmezas, 7 cosas que son estables por el Señor. ¿Estable por quién? Por Dios. Sabemos que el candelero, ¿verdad? Uno de los candeleros, me voy a adelantar un poquito, identifica a Israel y otro identifica a la iglesia. Pero aquí está hablando 7 candeleros de oro. Por ende, identifican literalmente que son los 7 espíritus de Jehová estables frente al trono de Dios. Cuando Dios va a hablar, escúcheme bien, aquí está la transfiguración espiritual que hizo Jesucristo en el monte, ahora está en su trono. Juan se mira, ve los 7 candeleros de oro, pero en el verso 13 dice, pero en medio de ellos, de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Verdad? Dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. O sea, y está implicando estos 7 candeleros que la perfección del trono de Dios, en medio de esa perfección está su Hijo. Como en el principio, que también Juan lo declara, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Siempre cuando, y notamos, ¿verdad? Y en estas semanas pasadas tuvimos, ¿verdad? Con los niños y trajeron algo bien importante, diciendo que los únicos 2 libros en la Biblia que empiezan en el principio, uno es Génesis y el otro es en Juan, porque Juan habla mucho de la deidad, Juan habla mucho de la manifestación de la eternidad, la cual en el principio, para que nosotros los hombres conozcamos, ¿verdad? Los hombres, el hombre natural, ¿verdad? Natural y salvado, porque está el hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu, pero está el hombre natural que sí le sirve a Dios, ¿verdad? Y está que podamos entender que desde el principio que nosotros podemos entender que es el que habla, yo soy el primero, el alfa y el omega, el principio, el primero y el último, está de entre medio de esos candeleros, de ese trono glorioso que está implicando la perfección de su trono. Está en el medio, ¿quién? Jesús. Amén. Igual como estuvo en el principio, Jesús dentro de Dios, el cual nadie la había visto. Por eso que Juan dice, y nosotros vimos su gloria, la gloria como la del unigénito, implicando también un solo Dios. ¿Verdad? Ahora, mire esto. Porque Jehová Dios, uno es. Ahora, mire esto. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, cubierto, y ceñido en el pecho con un cinto de oro. ¿Quién será este? Vamos para el verso 14 y 15. Una pregunta. Cuando se refiere a los candeleros, ¿esos son los 7, las que traen las 7? Exacto. El candelero realmente es como la minorá. La minorá. Okay, sería esa es la minorá. Wow. Por eso que lo habla en el Antiguo, ¿verdad? Cuando se habla del candelero, en el Viejo Testamento, y no quiero ir rapidito a eso, pero en el Viejo Testamento habla sobre un candelero que lo ve el profeta, pero ve 2 olivos. Y en el Nuevo Testamento, pues Juan ve 2 candeleros y 2 olivos, pero después vamos para eso. Cuando llegue el tiempo, amén. Amén. 14 y 15. Sí. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Está dando Juan quién es el que está hablando. Vemos que él dijo los 7 candeleros, pero en el medio de ellos, uno semejante al Hijo del Hombre. Esa es la voz. Quien habla es el Hijo. Quien habla es el Hijo. Quien manifiesta para nosotros su palabra es el Hijo, ¿verdad? Entonces dice, habla de quién es el Padre, ¿verdad? Acuérdense que los 3 están ahí. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. El anciano de edades, Jehová Dios de los ejércitos, y dichoso el hombre que en él confía, bendito el Señor. Dice, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, como lo vio Daniel también, ¿no el Señor? Dice, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como de un horno. ¿Sabrá eso Daniel? Dice, y su voz como de estruendo de muchas aguas. Bendito el Señor. O sea, el Señor mismo, nuestro Dios. ¿Quién? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El único y verdadero Dios. El Dios que da la vida eterna. El Dios que habla, el Dios que se manifiesta. El Dios que vino para salvación. El Dios que constituyó a través de su Hijo la iglesia y la firmó. Y el que ha sido fiel será salvado. El Juan, el que ha sido fiel, ¿quién? Nosotros. Él es el fiel y nosotros tenemos que serle fiel a Dios, no al Señor. En todo tiempo. Esto no es cuestión de días de culto. Esto no es cuestión de horas de servicio. Esto es cuestión de que mi vida le pertenece a Dios. Verso 16 y 17. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Santo, Dios es bueno. Amén. El Señor. Miren lo que dice en el verso 16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. La diestra de este que está manifestado, ahora que Juan lo está viendo, Juan está viendo, ¿verdad?, la revelación de quién es Dios. Oiga, y es terrible porque nadie ha visto a Dios y ha quedado vivo con un cuerpo. Por eso dice, yo estaba en el día del Señor en el Espíritu. Es como la iglesia cuando va a ver, veremos cara a cara, tal como Él es. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Esas son las 7 iglesias que ha sido mencionada al frente, ¿verdad? Pero note que dice su diestra. La diestra del Padre es Jesucristo. Por eso que Cristo ahora mismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. La siniestra del Padre es el Espíritu Santo. Por eso que cuando el Padre va a proclamar un juramento o un decreto, como lo hablan por ahí ahora, que todo el mundo quiere decretar, y el único que puede decretar es el Jehová Dios. Dice que levanta su diestra y levanta su siniestra y jura por sí mismo, porque ningún hombre puede cumplir como él. Alaba. Entonces dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Pablo habla sobre eso también, que es la palabra del Señor, de la boca de este hombre semejante, ¿verdad? Con figura de hombre, que es Cristo Jesús, que lo está viendo Juan. Sale de su boca una espada. Es algo simbólico. Lo que se refiere es a la palabra directa del Señor. Lo que nosotros decimos, que la palabra tiene unción, tiene espíritu del Señor, que es como la palabra, es viva y eficaz, discierne los pensamientos del hombre, penetra
hasta los tuétanos, ¿verdad? De los huesos. Esa palabra de dos filos, esa espada de dos filos, ¿verdad? Y dice, y su rostro era como del sol. La palabra nos enseña, ¿verdad? En los Salmos, por ahí 84, algo así, que dice, Jehová es sol y escudo, ¿verdad? Refiriéndose al sol como Jehová, no como lo hacen algunos bajo idolatría, sino como, porque el sol nunca podrá igualar a Jehová, porque Jehová fue el que hizo el sol a través de Jesucristo. Ahora, mire esto. Vemos que dice, y su rostro era como del sol, implicando su gloria, cuando resplandece en su fuerza. Y en el verso 17 dice, cuando le vi, para que entendamos que es Dios, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. O sea, la impresión y la autoridad que tiene nuestro Dios cuando se acerca a nosotros. Amén. Escúcheme bien, así estemos sin pecado, lavado con la sangre de Cristo, este cuerpo terrenal se desmaya, casi desfallece ante la presencia del Señor. Pero quien le da vida, quien nos da vida, dice, y Él puso su diestra, Cristo, sobre mí. Si Él está sobre mí, nos da poder. Amén. Dice, diciéndome, y mire lo que dice, diciéndome, lo mismo que el Señor decía muchas veces, sin incluir, ¿verdad? Primero y último, cuando después de la resurrección aparecía a los discípulos y les decía, pasa a vosotros, no temáis, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? No temáis, le dice a Juan, al que ha sido fiel, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Bendito el Señor. Vamos para el verso 18 y 19 y 20. Amén. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Terrible, ¿verdad? Amén. Y ahí lo explica otra vez. Dice en el verso 18, dice, y el que vivo y estuve muerto, ¿quién fue ese? Cristo Jesús. Cristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Lo venció. Porque, acuérdese, yo creo que usted marque eso por ahí. Dice, sí, tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque en un futuro, cuando estemos todavía estudiando Apocalipsis, vamos a entender qué va a suceder con, ¿verdad?, el imperio de la muerte y el imperio del Hades. Mire esto, dice, y escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. O sea, después de estas, de lo que empieza él a mostrarle, dice, el ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, son los pastores de las iglesias que ha sido mencionada arriba, y también, y las 7 candeleros son las 7 iglesias, incluyendo que esas 7 iglesias están donde, en el designio, en el pensamiento de Dios desde su trono, porque quien dirige esas 7 iglesias es aquel que Juan ve en medio de los 7 candeleros. Igual que ahora en nosotros somos la iglesia, pero quien se pasea en medio de la iglesia, yo sé que usted va a decir, es el Espíritu Santo, es Jesús. Amén. Jesús, que fue el que la constituyó, ¿verdad?, como iglesia, a resucitar al tercer día. Bendito el Señor, aleluya. Estamos más que
gozoso. Hemos cubierto, ¿verdad? Hasta ahí el primer capítulo y yo creo que estamos hoy, ¿cómo es? Más que bendecidos porque hemos terminado por lo menos el primer capítulo, gloria al Señor. Pero este capítulo es bien interesante porque nos va a dar luz para poder entender las próximas cosas que empieza el apóstol Juan a escribir y las cuales vienen realmente desde el capítulo 2 en adelante, aunque entendemos los 7 mensajes a las iglesias, quizás nos adelantemos un poquito más en eso y vayamos rápido, ¿verdad? A estos mensajes realmente del capítulo donde menciona el rapto de la iglesia, que es en el capítulo 4, verso 1. ¿Por qué? Porque así mismo empieza en esta combinación del capítulo 1 con el verso 10, cuando dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué le habrá dicho? Pues lo que dice, ¿verdad? Queremos, para que usted allá en su casa lo lea también. Dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1, dice: después de esto miró hacia atrás. He aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta es Cristo. Dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Lo mismo como termina en el capítulo 1, bendito el Señor. Pero usted allá en su casa, ¿verdad? Escudriñe la palabra, siga leyendo. Vamos a estar yendo a la palabra del Señor. Es posible que a mí se me pase un momento algo, porque ¿verdad? Uno no retiene todo, pero para eso está Ángel aquí, y está la misionera a la parte de atrás, y a veces está nuestro hermano Cristian, ¿no, Señor? Y está usted a través de las redes sociales, hermano. Aquí nadie lo sabe todo. Aquí lo que queremos es ser de edificación para todas nuestras vidas, porque el Señor a esto nos ha llamado, a buscar las almas y también a vivir la palabra del Señor conforme está escrita, sin inventar nada, sino hablando de la revelación, no interpretación, la revelación del Señor. Hermano Ángel, ¿cómo se ha gozado en ese capítulo? Bastante, es impresionante cómo es que el Señor le habla a Juan de esa forma, en forma de trompeta. Y a mí uno se queda, si eso le pasara a uno ahora en estos tiempos, una visión, uno cae, como dice él, uno cae muerto, porque es un troque, tenga uno detrás y le toca esa trompeta y uno se da ese susto que el corazón se le quiere. Imagínese Dios hablando detrás de uno, como en forma de trompeta, como en forma de agua, de río corriendo. No, es algo impresionante. Sí, yo sé que y el Señor hace unas maravillas, unos milagros, donde a veces es un poquito difícil explicar, porque necesita uno una experiencia personal. Es como la transformación de nuestras vidas, ¿verdad? Quizás en un tiempo hacíamos unas cosas terribles. No es que uno tenga miedo a unas cosas, pero ahora está el Espíritu de Dios, el cual le da dominio propio y también imparte temor en nosotros para no perder la salvación. Amén. Así que es menester que nosotros escudriñemos cada día más la palabra y que entendamos que Dios tiene algo especial para nosotros cada día, ¿no, Señor? No sé si hay algunas peticiones o... No, saludamos a todos los que se han conectado en esta hora, nuestras ovejitas locales, a los Amén. que están distantes, René, Claudia, la misionera Yami Obando, Dios te bendiga. Amén, el hermano Yami. Luis Santiago, A Luis la también. misionera Evelyn, la esposa del pastor Sixto, Amén, qué bueno. Oswaldo Ramírez, la tía de Cristian, que creo que es en Massachusetts que vive, Josefina, mami, de Qué verdad bueno. que, y tuvimos ahí, aunque no se quedaron, 2 tías mías, Sí. Titi Chiqui, la hermana de mami, y Oh, qué Titi bueno. Loida de Atorrey, así que Queremos mandarles también saludos a hermanos René y Claudia y felicitarles. felicidades. Porque eran ovejitas de aquí, todavía son ovejitas de aquí, están Están emprestados por allá. Están prestados. Pero nos enteramos, ¿verdad? Y vimos la foto que andaba con nuestra hermana también, Que Linda me mandó la foto. hermana Linda, hermano Eliezer de Jesús,
se graduaron de cuarto año de Instituto MIPA, allá en la región lo del Señor. y la verdad que nos es de sumo gozo, porque no hay cosa mejor que escudriñar la palabra y crecer en ella. Ahora falta, ¿verdad? Mantener la aplicación, las manos sobre la roca, sobre el arado, amén. Yo no sé si mencioné a Abigail Otero. Sí, esa es mi tía. Amén, Sí, qué amén, bueno, también. qué bueno. Ella pide oración y, hermano, si usted tiene una solicitud de oración, pues suban esas manitas, suban corazones y estaremos orando en esta hora. Sabemos que todos tenemos algún familiar que está enfermo. Jesus. Nosotros mismos también pedimos por nuestra salud, pedimos por los que están inconversos, los que están apartados, pedimos para que el Señor rompa cadenas, Amén. sana al enfermo y liberte al caído, ¿verdad que sí? Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer y lo que estamos tratando de hacer para la gloria y la honra de su nombre, no para la nuestra, amén. Así que seguimos orando los unos por los otros y seguimos, amén. Hermana Jeñita subió una manita, hermana Marisa, eso es amén. Cristo viene pronto y hay que seguir orando y trabajando mientras el día dure para la gloria y la honra del Señor. Y no olviden los hermanos que de la iglesia local que usted está cordialmente invitado, ¿verdad? Estar aquí con nosotros, puede llegarse acá, si llegó temprano al trabajo, ¿verdad? Y tiene la oportunidad de llegar. Hermano Ángel llegó y lo que hizo fue que rápido bañarse y comerse un poquito y arrancar para acá. No es fácil, Ángel vive cerquita. Yo sé que no es fácil, pero Dios apremia, Señor, y uno se goza y le es de bendición a un pueblo que nos está viendo, que no a veces ni conocemos, pero llega esa palabra precisa en el momento, la cual restaura y fortalece en el nombre de Jesús. Pedimos también oración, ahí yo no sé si es la hermana Marta o el hermano Irán que están conectados, pero amén. Aquí extrañándoles y orando por ustedes y esperamos en el Señor poder. De hecho, presentamos a hermana Marta, hermana Isabel también, que vino el domingo, pero estaba un poquito afectada. Marilyn también no la vimos el domingo también, pero yo estuve hablando con Marilyn. Así que vamos a orar por ellos. Padre eterno, te damos gracias, te damos la gloria en esta hora. Señor, Padre mío, usamos, Señor, estos medios como punto de contacto. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, sanidad. Declaramos, Padre mío, prodigio. Como dice tu palabra, por tu llaga somos nosotros curados. Declaramos, Señor, Padre mío, que por la sangre de tuya, oh Cordero, ahora en el nombre poderoso de Jesús, manifiesta tu gracia, fortalece a tu pueblo. Aquel que en esta hora, Señor, está, Señor, conectado, manifiesta tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece, Señor, al hermano Ángel, fortalece, hermano Cristian, fortalece a Betty, Señor, fortalece a la misionera y a tu servidor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, amados, ha sido más que de gozo estar en su programa, El Tiempo del Fin. Mientras usted siga tomando notas y apunte, no se olvide que usted sigue allá y nosotros nos quedamos aquí como aleluyando y a Cristo esperando. Dios les bendiga.